creen que si se esforzaron mucho, fueron lo suficientemente disciplinados en lo que sea que estén haciendo? El punto es, si se esforzaron tanto como siempre les han dicho, van a obtener ese resultado, ese premio, ese lugar, eso por lo que tanto se esforzaron para merecer. Escriban esa respuesta en los comentarios ahora mismo y déjenme contarles una historia y luego editan su respuesta. Puede que cambie un poco. Yo siempre he estado en diferentes escuelas y he tenido experiencias muy variadas, pero el día de hoy me quiero enfocar en una muy absurda, no tiene sentido muchas de las cosas que pasaron, pero pasó. Así que vamos a retroceder. Ahorita tengo 18 años. Esto sucedió cuando yo tenía entre 10 y 11. En mi escuela siempre se había hecho, era la misma escuela en la que yo entré a primero de primaria hasta donde pasó esto, en quinto y sexto año. En mi escuela siempre se manejó que los niños que se esforzaron más, que tuvieran mejor calificación, estarían en la escolta y llevarían la de más alto promedio de esos 8 de la escolta, llevaría la bandera. Y era como que un orgullo, ¿no? Y desde que estábamos chiquitos era como un sueño para los que queríamos esforzarnos tanto. Entonces yo pasé 5 años y medio allí estudiando duro, intensamente, esforzándome cada día en la escuela para tener esa bandera porque era algo que quería desde los 6 años. Entonces llega el momento en el que nos seleccionan y sí quedé, obviamente, porque de hecho yo era la que tenía el más alto promedio. Recuerdo que tenía 9.6, estaba bastante bien. Entonces nos seleccionan y a mí me tocaba la bandera, pero me ponen al lado. No, primero me querían poner hasta el final, como hasta la derecha. Pero el director y mi mamá tuvieron como esta conversación donde nos mandaron llamar. Luego me mandaron llamar a mí porque yo no quería estar allí, porque yo quería mi lugar, no es que me tocaba. Pero él me dio una excusa muy absurda. Eso fue lo que me dijo él, después supe otra cosa. Pero la excusa que él me dio era que si me daba la bandera, había el gran riesgo de que, pues es muy pesada, ¿no? Entonces, como estoy muy temprano, hace frío, hay mucho viento, podía llevarme el viento junto con la bandera y salir volando. Tenía 10 años, no 2. Pero bueno, eso me dijo a mí. Después, amigas de mi mamá conocidas de ahí de esa escuela le dijeron que escucharon a este señor director, al que me gustaría mucho ponerle el nombre completo, pero no me acuerdo, porque solo llevaba un par de semanas como director. Pero el punto es que el señor director dijo que no me la daría porque no, porque no quería. O sea, que hiciéramos lo que hiciéramos, no me la iba a dar. Y cumplió. O sea, haré el spoiler de que cumplió, pero esto es muy absurdo porque a mí me lo manejó de esa forma de que no fuera a salir volando. Pero bueno, luego dijo que podía hacer un examen como para ver dónde quedaba, pero que podía ser que quedara de suplente, que son los niños que solamente van a salir en la escolta si falta alguien. Así que me podía como salir peor todo. Y se supone esto era por el promedio que llevábamos. Al final se lo dieron a otro niño que tenía, solo era por un puntito menos que el mío. O sea, yo tenía 9.6, él tenía 9.5. O sea, tenía un buen promedio. Ningún problema con el niño. De hecho, hasta me ayudó al principio. Pero se supone que era para mí. No es porque ella fuerzas la quisiera de que tiene que ser para mí, sino que sus mismas reglas que tuvieron en ese lugar por años. Mi hermana estuvo en esa escuela antes y era lo mismo. Así que eso llevaba mucho tiempo establecido y casualmente cuando llegó mi turno de estar ahí lo cambiaron. Básicamente decían que no la podía llevar, pero al final, ya cuando llegó el momento en el que estaba en sexto, me sabía súper bien el camino y no había ningún problema, así que ¿cuál habría sido la diferencia? Simplemente habría practicado un poco más si me lo hubieran dado. Lo más divertido es que tanto de que no me la dieran a mí para dársela a ese niño,
que ese niño cuando llegamos a sexto ni siquiera entró a la escuela. Se salió, se cambió, no sé. Nunca volví a saber de él, pero él ya no estuvo en esa escuela. Así que se la dieron a otra niña de mi salón que creo que me odiaba un poco, porque siempre éramos como... Ella llegó como en segundo, algo así. Entonces, desde que llegó, como que me odió un poco porque siempre éramos como que una competencia sobre quién participaba más, quién tenía el 10 en el examen. Ambas éramos igual de que para... dándole duro estudiando. Y luego ya hija de maestra, así que con mayor razón la tenían estudiando intensamente. Y lo mismo, creo que ella tenía solo 2 milésimas menos que yo, pero se le dieron a ella. Luego, mi mamá le dijo al señor director en una reunión que él era una persona muy inepta. Inepta es alguien que no está capacitado para hacer su trabajo, porque básicamente se le estaban acumulando los pendientes y el señor no sacaba nada adelante. O sea, estaba haciendo un fracaso, no solo conmigo, en general, en su vida de director. Y se enojó. Y para eso ella siempre se quedaba conmigo porque nadie más me iba a explicar cosas tan detalladamente. Aunque llegué a tener algunas buenas maestras en esa escuela, de hecho la que tuve en ese momento era muy buena, pero tenía otros 30 niños ahí, entonces por más que quisiera como que no se puede. Entonces ella se quedaba allí y este director se quiso vengar y su venganza fue que ya no se pudiera quedar. Él como que tenía el poder, de hecho, porque ya antes habían intentado que no se quedara, cuando yo era más pequeña, como en segundo. Pero también, precisamente tuve otra buena maestra en ese momento que sí dijo de que, no, es que sí me ayuda mucho que esté ahí, ella le lee más cosas, ella le explica más cosas de las que yo pudiera tener el tiempo. O sea, los directores de esas escuelas, al menos en primaria y en mi zona escolar, sí tenían ese poder de si se quedan o no los padres. Pero su venganza fue esa, sacarla. Entonces yo ya casi no podía hacer nada porque la maestra, aunque era muy buena, o sea, se esforzaba mucho para que yo aprendiera, no podía porque eran más de 30 niños. Y sexto año, o sea, ya cuando empiezan así como que a ser más rebeldes, más inquietos. Ya saben, niños de 11 años. Así que fuimos a la Procuraduría de la Defensa del Menor. Es algo que se supone, y lo pongo muy entre comillas, protege los intereses y los derechos de los menores de edad. Yo tenía 11 años, como digo, ya en ese momento, y este director creo que estaba en sus 40. O sea, pero aún así se le ocurrió ir ahí primero. Él fue y luego nosotros fuimos. No sé por qué él fue, pero nos dijeron, sí vino el director y habló con nosotros. Y dice mis papás que ya nos veían así como los padres y la niña problemáticos. En resumen, se pusieron de su lado y dijeron que yo tenía que ir con el psicólogo porque había que aprender a perder. No era una competencia al azar, era una competencia de quién tenía más alto promedio. Y yo era esa persona. Incluso sumando el promedio ya de fin de año en quinto, seguía siendo y creo que hasta aumenté mi promedio. Saqué 9.8, 2 milésimas más, pero era un poco más. O sea, si me querían decir que no más por 1 milésima, sí, y ahora por 3. Entonces me mandaron con el psicólogo y él nomás me hacía las mismas preguntas, así de que, ¿y por qué quieres la bandera? ¿Y por qué quieres que se quede contigo tu mamá? Y luego ya para la segunda sesión, ya me quería mejor cambiar de escuela, fue como, ya, nada se va a resolver aquí, era de, ¿por qué te quieres cambiar de escuela? Pero como sin parar la misma pregunta y yo, ¿por qué me está preguntando lo mismo tantas veces? Sí se lo dije, sí le dije, ¿por qué me está preguntando lo mismo tantas veces? Y dice, no, es que quiero que estés segura de tu respuesta. Dame 5 razones por las que te quieres salir. No, pues ya, le di mis 5 razones y de nuevo, o sea, el señor psicólogo simplemente me hacía juegos mentales, porque luego me hacía preguntas muy casuales, como que de mi vida, como que se quería ser mi amigo por unos momentos, pero luego por otros estaba así de que
¿no crees que esa niña se va a sentir mal si ahora le quitan la bandera? Y yo así de, ella no la quería. De hecho, el primer niño, el que ya salió de la escena, como que sí le hacía un poco más de ilusión. Pero ya la que al final la tuvo en sexto año era como de, ay, bueno, la tomó porque, no sé, casi nadie se negaría. Pero no estaba encantada. Entonces, no me sentía mal de que se la quitaran porque ella no la quería. Creo que se iba a enfadar más bien la mamá de esa niña que la misma niña, pero bueno, no sé. Ella quería estar en la escolta, pero lo de la bandera como que no la notaba tan entusiasmada realmente. Pero me quería hacer el juego mental el psicólogo cada vez que íbamos. Bueno, solo fueron 2. En resumen, me cambié de esa escuela, donde terminé bastante bien. Fue más divertido, porque en mi escuela en la que estuve los 5 años y medio, no iban a hacer nada de graduación y yo quería que el baile de graduación, que la fiesta, y acá hasta tuvimos muchos paseos previos, que nos fuimos a la alberca, que nos fuimos al teatro, que nos fuimos a un viaje, no sé qué. O sea, el maestro era muy animado, era divertido. Pero después de un par de meses de que salí de esa escuela, le contaron a mi mamá que habían corrido a ese director y que alguien rayó en esa escuela y le pusieron que porque era un director muy inepto. O sea, la palabra por la que se ofendió, que de hecho no era un insulto, como digo, fue su perdición. Y creo que por lo que lo corrieron no tenía nada que ver conmigo, sino porque, lo que dije antes, el señor era ineficiente en todos los aspectos como director. Y yo fui feliz al terminar en otra escuela. Pero mi punto con toda esta maravillosa historia, sarcásticamente, era que creen que cuando alguien se esfuerza lo suficiente mucho, obtiene lo que está buscando. Porque siempre dicen, ¿no? De que no, es que tú te tienes que esforzar y obtendrás tus resultados sí o sí porque te esforzaste, fuiste disciplinado. Pero creo que este es el claro ejemplo de que no, y esto no significa no se esfuercen en la vida, no, hágalo. Más vale hacerlo y que no quede por ustedes. Pero el punto es, y eso es muy triste, porque significa que sí, hay que esforzarnos, pero no des por sentado, no des por hecho que si lo haces obtendrás tus resultados y todo será tal como lo planeaste. Creo que descubrí esto a más temprana edad que la mayoría. Les digo, solo tenía 11 años cuando llegué a esa conclusión. Pero es mejor saberlo, ¿no? Como que la vida no es perfecta. Así que, en resumen, sí, hagan las cosas bien y esfuércense simplemente porque es muy probable, o sea, es más probable que sí obtengas lo que estés buscando. Pero no es 100% seguro, como muchas veces nos quieren hacer creer, no sé, coach motivacionales, personas mayores en general que tienen las mejores intenciones, pero que luego acabas como que deprimido porque las cosas no salieron como le esperabas.